GQSP Podcast. Avanzando hacia una cultura de calidad. Bienvenidos a un nuevo espacio del GQSP Podcast, un espacio del Programa Global de Calidad y Normas que lidera la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial junto a la cooperación de SECO en 12 países alrededor del mundo. En Colombia contamos con el valioso apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Productiva para el desarrollo de este proyecto que se enfoca en la calidad de la cadena de químicos y en el desarrollo de capacidades de infraestructura de la calidad. Hoy de hecho tenemos dos invitados súper importantes y antes de presentar un poco a nuestros invitados es importante hablar de la calidad, de la relevancia de la calidad en el mundo rapidísimo en el que hoy nos desenvolvemos. Las empresas hoy compiten en un mundo altamente conectado, compiten no solamente por mantenerse, sino compiten por prosperar. Y para esto la calidad es un vehículo importante de competitividad y de productividad. También es un ascensor, yo a veces le digo, para que las empresas pasen de un nivel a niveles superiores en materia de productividad y eficiencia. Y para este propósito, que además está muy inmerso, por ejemplo, en las iniciativas de reindustrialización que hoy tanto se habla, de las cuales hoy tanto se habla en el país, es muy importante dos de las actividades que hoy vamos a abordar, que son la metrología y la acreditación. Y para esto hoy tenemos dos invitadísimos de lujo: María Rosario González, directora del Instituto Nacional de Metrología, y Alejandro Giraldo, director ejecutivo del Organismo Nacional de Acreditación. Además son dos personas que conocen no solamente de metrología y de acreditación, sino viceversa. María Rosario trabajó en el Organismo Nacional de Acreditación en varias áreas, conoce muy bien la acreditación, además de la metrología, que por supuesto él representa, y Alejandro también fue superintendente delegado para el control y la vigilancia de reglamentos técnicos y metrología legal en la SIC, es decir, el área de la Superintendencia de Industria y Comercio, que lidera la metrología legal en el país. Entonces, bienvenidos María Rosario y Alejandro. Es un gusto poderlos tener hoy en este episodio del GQSP Podcast. Pues muchas gracias, Javier. Para nosotros es un honor estar aquí y un gusto poder compartir algunas ideas de la calidad en este bello programa y en este maravilloso espacio con nuestra audiencia. Así es, Javier, muchas gracias. Para mí en lo personal y para el instituto es un placer tener esta conversación pues con ustedes dos. Es un privilegio poder tener estos espacios con el propósito de hacerle ver a la gente qué es la calidad, para qué existen nuestras instituciones y sobre todo la cercanía de estas dos actividades a la vida cotidiana, que ese es el propósito principal. La calidad es un estilo de vida y es nuestra responsabilidad hacerlo de esa manera. Bueno, ustedes ya pudieron ver que estos son dos invitados de lujo que conocen muy bien los temas, y hay mucha gente que sigue el GQSP Podcast que conoce muy bien cuando hablamos de acreditación, que conoce muy bien cuando hablamos de metrología y de infraestructura de la calidad. Pero nosotros siempre tratamos de arrancar con una pregunta introductoria porque no todos conocen que los conceptos tan a profundidad, y vamos a arrancar esta conversación hablando sobre la acreditación. Y quisiera que nos contara justamente de manera introductoria, Alejandro, qué es la acreditación y de pronto cuál es su relación con los consumidores, para que los consumidores sepan un poquito cómo se ven impactados por la acreditación en el día a día. Sí, Javier, muchas gracias. Y yo creo que esa es una respuesta que es fácil de dar, pero puede ser un poco extensa porque la calidad es un sistema, ¿sí? Y como sistema debemos entender cada una de las piezas, cómo funcionan, para saber el engranaje de la calidad, qué piñones mueve dentro del sistema. Y voy a comenzar diciendo que la calidad es la generación de confianza, y es que tiene mucho que ver con el consumidor que acude al mercado y que en sus relaciones de consumo hace actos de fe, y realmente uno como consumidor no tiene ni idea de qué está comprando, ¿sí?
Uno no sabe si le están dando la medida que es, no sabe si le están dando la calidad que corresponde, no sabe si le va a generar daños a su salud, a su vida, lo que sea. Y tiene fe en lo que adquiere porque cree que el empresario es serio, porque cree que el Estado me va a proteger, lo que sea. Y eso es exactamente lo que hace la calidad. La calidad es un back office de lo que se vende en el mercado, ¿sí? Y es la infraestructura que garantiza que efectivamente esos consumidores pueden comprar tranquilos sin que su fe y su confianza se vea vulnerada, ¿sí? Entonces, la diferencia entre fe y confianza es lo que es la calidad. La fe la tenemos en cosas que creemos que van a pasar, pero que no tenemos ninguna evidencia que va a pasar. No hay soporte, ¿sí? Por eso es que nosotros pues, a veces entregamos el diezmo a una persona que nos dice que con eso nos vamos a tocar el cielo, nos vamos y pagamos el diezmo, pero no tenemos ningún soporte de que eso vaya a ser real. Exactamente. En cambio, la calidad, la confianza que genera la calidad es que creemos que algo va a pasar porque tenemos evidencia de ello, ¿sí? Y lo que hace la calidad es dar esa evidencia. Entonces, un empresario que quiere colocar un producto en el mercado, para que ese producto pueda ser aceptado en el mercado, pues debe tener certificados de calidad, ¿sí? Y esos certificados de calidad los tiene que dar alguien imparcial, competente, que tenga el conocimiento, que tenga los equipos necesarios, que tenga la infraestructura para hacer esa evaluación de conformidad del producto con la norma de calidad, ¿sí? Y poder decir efectivamente este es un producto seguro. Pero ¿quién garantiza que esos que evalúan la conformidad en el mercado hagan las cosas bien? Y ese es el rol que juega el acreditador. El acreditador verifica esos evaluadores de la conformidad para decirle al público en general, a los gobiernos, a los compradores, este señor hace bien su proceso de evaluación de la conformidad, tiene el conocimiento, tiene las competencias, tiene los sistemas de gestión, tiene los equipos para evaluar bienes. Entonces es como nosotros lo llamamos una pirámide de la confianza, ¿sí? El empresario se certifica, el certificador se acredita y los acreditadores tenemos un reconocimiento internacional que dan los pares internacionales a través de evaluaciones cruzadas entre nosotros. Eso es lo que, el papel que juega ONAC dentro de la infraestructura de la calidad, tener ese cierre, ese broche de oro de la confianza en la calidad del país. Buenísimo, Alejandro. Y es que este concepto de la acreditación está mucho más cerca de los consumidores de lo que uno cree, ¿no? O sea, cuando uno habla de hecho, lo mencionaba Alejandro, y es ONAC básicamente evalúa a los que evalúan la calidad. Y esa calidad se puede evaluar en muchas cosas, pero de repente podemos estar hablando de la instalación de gas, los que van y revisan la instalación de gas, los que van y revisan el ascensor, las empresas que van y se certifican con ISO 9001, o ahorita que todo el mundo estaba corriendo para los exámenes del PASE, los exámenes médicos del PASE, pues esas entidades, esos organismos que hacen esos exámenes médicos son justamente evaluadores de la conformidad. Para quienes no conozcan el término de evaluadores de la conformidad, son ellos, y ONAC los evalúa para que todo el mundo tenga confianza de que son competentes. Entonces, exactamente, el rol de ONAC es clave. Sí, es generar confianza en el mercado. Generar confianza. Uno de los lemas de ONAC es la fuerza de la confianza. La fuerza de la confianza. Y ahora quisiera pasar al otro pilar. Ustedes representan a dos de esos pilares, el tercero es la normalización. Y por eso contigo voy a ir, María del Rosario, con una pregunta un poquito menos introductoria. Que nos cuentes un poco, María del Rosario, acerca de la relevancia y del impacto que tiene el Instituto Nacional de Metrología en el marco de la infraestructura de la calidad, y cuál es la relevancia y el impacto que tiene para la competitividad y para la productividad del país. Muchas gracias, Javier. Sí, permíteme recordar que la metrología pues, es la ciencia de pesas y medidas, ¿sí? Entonces, la relación que tiene el ser humano con las medidas es desde que te levantas, tomas decisiones metrológicas. ¿A qué temperatura te vas a bañar?
qué tan rápido y qué velocidad vas a asociar mientras llegas en tu auto a tu destino, qué cantidad de comida vas a escoger con la cual te vas a alimentar. Bueno, entonces digamos que la metrología es una ciencia, pero es una ciencia que practicamos los consumidores todo el tiempo. Decidir o confiar, como decía Alejandro, en adquirir alimentos inocuos o no, detrás de eso que hay. El recibo de la cantidad de gas que consumes está medido y eso afecta directamente, digamos, tu economía si hablamos del consumidor final. Pero el Instituto Nacional de Metrología, digamos que se crea, ya vamos a cumplir el 6 de noviembre, 12 años de creado. Yo le digo que en la adolescencia está pasando, es un preadolescente, pero un preadolescente que ya ha tenido unos niveles de madurez. Ajá. El Instituto Nacional de Metrología se encarga de ser la autoridad en metrología científica y en metrología industrial. Tú tuviste aquí invitado a la metrología legal, sí, que sigue a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero entonces en la metrología científica e industrial hacemos desarrollos que son la base de la metrología. Soy una convencida que la ciencia es la que hace ver hacia dónde vamos, qué necesitamos y qué desarrollos e innovaciones debemos hacer. Eso es lo que hace el equipo del Instituto Nacional de Metrología. Entonces, ¿por qué es importante? Se creó para adoptar el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades es un grupo de unidades que permiten tener lenguajes comunes en materias de mediciones. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Lo que equivale a un kilogramo de arroz es un kilogramo de arroz aquí en su equivalente en Shanghái, hoy, mañana o pasado mañana. Entonces, tener esa democratización de la medida y ese lenguaje común, que es la obligación del instituto adoptarlo de acuerdo a sus magnitudes, hace que tú como consumidor tengas confianza, ¿sí?, en lo que estás comprando, en lo que estás adquiriendo. Que los exportadores puedan enviar, digamos, sus productos, sus bienes, sus servicios con un sistema internacional de unidades que es claro, que es transversal y que está abierto para abrir no solamente los mercados, sino también para tener mayores bienes a disposición. Y que el consumidor interno no tiene que llevar su balanza al supermercado o a la tienda para saber que lo que está pagando por una magnitud relacionada con la masa, que es el peso de 1 kilogramo de arroz. Entonces, eso es un rol que llega, digamos, no solamente a proteger al consumidor, sino a las actividades en las cadenas de valor, ¿sí?, de los exportadores, de quienes importan, de eso. Pero detrás de eso hay compromisos relacionados con saber qué magnitudes necesita la industria desarrollar. Entonces, por ejemplo, presión es una magnitud asociada al suministro del transporte de gas, al sector salud cuando te miden tu tensión arterial, a las llantas, por ejemplo, para atender demandas relacionadas con reglamentos técnicos de seguridad vial. Y lo que hace el instituto es desarrollar esa magnitud de presión, en el ejemplo que yo te hago, teniendo el patrón de medida que sea el mejor, con la mejor trazabilidad metrológica posible, con la mejor exactitud y la menor incertidumbre. Eso se traduce en capacidades de medición y calibración que, como lo explicaba Alejandro, a su vez es revisada nuestra competencia para tenerlo por pares internacionales en la pirámide de la confianza metrológica. Tener trazabilidad metrológica de una autoridad metrológica como el instituto asegura pruebas, certificaciones, ensayos que son usados con los organismos evaluadores de la conformidad, que van a testificar que los industriales hacen las cosas bien, de acuerdo a los estándares que la normalización te da o a los reglamentos técnicos en los que el Estado entra a proteger bienes superiores. Entonces, digamos que la armonización que hay entre la actividad de la acreditación de los organismos evaluadores de la conformidad y el aseguramiento de esos productos que se generan en la evaluación de la conformidad, pues están dados en una medida adecuada, exacta y con la mejor jerarquía. Uno podría concluir de esta primera tanda de preguntas que ustedes, los dos, básicamente lo que brindan es confianza. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo del país, recientemente aprobado, uno lee el articulado y allí en el eje de desarrollo económico
está con nombre y apellido del Organismo Nacional de Acreditación. De hecho, tiene un artículo dedicado a lo que habla de su relevancia, donde dice: el Organismo Nacional de Acreditación es el único que puede desarrollar las actividades de acreditación de organismos evaluadores de la conformidad en el país. Sí, hace poco estaba oyendo una encuesta de Analdex, que es el gremio de los exportadores, que preguntaban cuál es uno de los mayores dificultades, de los mayores impedimentos para poder exportar. Y muchos hacían referencia a las certificaciones de calidad, que es que en el sitio de destino les piden certificaciones de calidad, ¿sí? Y para ellos se vuelve inclusive en algunos casos más costoso certificar el producto que inclusive producirlo, ¿sí? Entonces, lo que hace relevante la actividad de acreditación, además de asegurar esa confianza, es que a través de los acuerdos internacionales que tiene ONAC con todos sus pares, organismos acreditadores, pares en el mundo, es que cuando nosotros logramos un reconocimiento de un alcance en los acuerdos multilaterales, los certificados que se emitan en Colombia con ese reconocimiento internacional van a valer en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien quiere exportar una vajilla al exterior. El país que recibe esa vajilla exige requisitos de calidad, que la pintura con que fue pintada no tenga plomo, no tenga cadmio, que esté hecha de un material que sea reciclable o que sea amigable con el medio ambiente, inclusive sellos o certificados de responsabilidad social empresarial, que sus trabajadores están bien pagos, todas esas cosas que pueden rodear la actividad de un empresario que ahora es exigido pues, en el mundo entero. Nosotros, a través de los acuerdos que hacemos, logramos que quien certifica un producto en Colombia y ese alcance de ese certificado, ONAC lo tiene reconocido ante los pares internacionales, el empresario que certificó ese producto puede exportarlo a cualquier país sin tener que hacer procesos de evaluación en el país de destino. Por supuesto que a un empresario le sale mucho más económico certificar un producto en su país de origen y que ese certificado le sirva en el exterior a tener que mandar el producto a que se certifique en cada uno de los países de destino que tiene, ¿sí? Sería además ineficiente, súper ineficiente en términos de costos. Absolutamente. De hecho, el reconocimiento de esas certificaciones pues es uno de los principios del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, que los países propendan hacia un reconocimiento universal, pero a través de la evaluación y de eso, para generar confianza hay que tener evaluaciones y revisiones por terceros independientes. ¿Sí? Entonces, competentes. Y competentes, y independientes, objetivos, competentes, etcétera. Es que acordate el lema de la OMC, ¿sí? Probado, ensayado, inspeccionado una vez y aceptado en todas partes. Sí, porque además esa duplicidad sería en sí misma un obstáculo técnico al comercio. Y eso es, entonces los empresarios que no exportan por el tema de certificaciones o porque no saben que hay una infraestructura en Colombia que les ofrece ese servicio o porque el servicio no está disponible y hay que crearlo, y entonces ahí es donde tenemos unas importantes mesas de trabajo con los sectores empresariales para ver qué requerimientos necesitan de calidad, de evaluación de la conformidad que podamos crear dentro del país para prestarles ese servicio a los empresarios y que sean más competitivos en el exterior. Quiero comenzar a hablar un poquito del tema de reindustrialización. Ahorita el gobierno tiene unas apuestas muy grandes en reindustrialización, en trabajar en los sectores de la bioeconomía, la producción farmacéutica local, también valerse del offset tecnológico para desarrollar capacidades en el país. Entonces quisiera preguntarle inicialmente a María del Rosario
en términos de reindustrialización, cómo el Instituto Nacional de Metrología, cómo puede apoyar las iniciativas de reindustrialización y estos esfuerzos de reindustrialización que van a congregar el trabajo de tantos actores alrededor de algunas apuestas económicas en el país. Claro, además precisar, Javier, que el Instituto Nacional de Metrología tiene unas particularidades súper bonitas, porque es una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, líder de la política de reindustrialización, pero adicionalmente es un centro de investigación reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero adicionalmente, como lo has advertido, es integrante de la infraestructura de la calidad en el país. Y es el único, instituto que agrupa la ciencia, la tecnología y la innovación y las propuestas al comercio y a la industria. Entonces, con ese rol hemos aprovechado para poder apalancar estos propósitos que tiene el gobierno nacional. En el Plan Nacional de Desarrollo, pero además en las 3 políticas fuertes del ministerio, que son reindustrialización, comercio exterior y turismo. Porque volvemos, la medida está en todas las actividades que tú quieras, desplegar. Puntualmente hay 3 fundamentales, que es la agroindustria, fomentar la agroindustria, digamos que aunada a esa, la soberanía alimentaria. Entonces todos estos asuntos de métodos de medición para establecer metales pesados o cantidad de metales pesados en peces, o poder, establecer temas de cadmio en aguas residuales. Y ahí inmediatamente recuerdo que el Plan Nacional de Desarrollo tiene un capítulo inmenso de agua, de ordenamiento territorial alrededor del agua, pero eso implica agua para siembra, agua para riego, agua para industria, hasta agua para turismo, ¿sí? Para tener una buena calidad de agua que le genere seguridad al turista y que no se vaya a enfermar al consumirla. Entonces, digamos que todas estas cosas hacen que detrás hayan procesos de medición. Entonces, son 2 cosas. O generar desarrollos en magnitudes físicas importantes, donde hay un desarrollo científico e innovación determinante, o poder establecer qué necesidades hay de medición con los laboratorios que nosotros denominamos laboratorios secundarios, que me refiero a los que están acreditados, y ahí es donde volteo a mirar a la infraestructura de la calidad, porque si están acreditados es porque han demostrado la competencia de sus alcances acreditados, y les puedo dar el encargo de hacer esa diseminación de trazabilidad metrológica, pero también todos los desarrollos que podemos tener en temas químicos. Entonces, ¿qué materiales de referencia se requieren? En que pues ustedes, como en el programa GQSP, pues han ayudado un montón para ver qué necesidades de materiales de referencia se necesitan, o poder establecer qué herramientas metrológicas se requieren, como la participación en seleccionar y pertenecer a un ensayo de aptitud. Bueno, cosas técnicas, pero que son herramientas metrológicas que al final dan seguridad. Entonces, ¿cómo el instituto apalanca en las políticas de reindustrialización? Pensando qué camino es el que debo desarrollar para dar esa seguridad. Transición energética es otro objetivo estratégico de la reindustrialización. Hay maneras más óptimas de generar hidrógeno para tener emisiones cero o no. Detrás de eso, ¿qué hay? Hay métodos de medición, hay métodos para separar el hidrógeno que no impliquen el uso de fuentes, contaminantes. Eso solamente lo desarrollan los doctores y postdoctores en temas de medición de cantidad y calidad de energía y en métodos. Y eso ya está inventado en el mundo. Entonces, ¿qué podemos tener aquí aprovechando esa diversidad y esa riqueza de los recursos naturales y tanta agua que tenemos en Colombia para poder saber qué desarrollos hacer? Ahí están, pero te puedo mencionar todos los que tú quieras. Sector salud. No te me adelantes. Tú mismo. Entonces, al final la conclusión, Javier, es que el instituto, por sus 3 particularidades, tiene la capacidad y además la obligación con la sociedad de generar esas reflexiones desde la ciencia. Perfecto. ¿Y desde acreditación? Pues es que la política de reindustrialización del país, yo creo que es realmente una política acertada, en el sentido de que, viendo históricamente lo que ha pasado en Colombia en los últimos
35 años nosotros seguimos exportando exactamente lo mismo que exportábamos en 1990. Bienes primarios y además no hemos crecido absolutamente nada en PIB per cápita, ¿sí? Seguimos exportando materias primas, poca material con mano de obra inmersa y bueno, pues no cabe duda que los países que han logrado un desarrollo es porque han podido industrializar su economía y poder exportar al país bienes y servicios manufacturados. Entonces, pues es una política que envuelve muchísimas cosas, ¿sí? Necesitamos infraestructura de carreteras, necesitamos mejorar nuestros puertos, necesitamos mejorar nuestro nivel de educación, pero por supuesto lo que más necesitamos es lograr que la calidad de nuestros productos sea la que exige el mundo, ¿sí? Y no solamente la calidad del producto como tal, porque nosotros hablamos de calidad de un bien o servicio como el producto durable, pero es que la calidad ya está rodeada de muchos más conceptos aparte del producto, que además de que el producto sea bueno, pues no contamine en su elaboración, ¿sí? Y que sea sostenible y que sea socialmente responsable y muchas otras cosas. Eso es lo que exige el mundo. Usted puede sacar un producto muy bueno, pero si para elaborarlo contamina ríos, ¿sí? Tumba bosques, eso no se lo van a recibir. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos hacer para lograr esa industrialización y por supuesto que el tema de calidad está ahí, ¿sí? Está inmerso en ese concepto de reindustrialización y por ahí es donde debemos caminar. Entonces, ONAC tiene un papel fundamental porque es el impulsador de eso. Por eso es que otro de los lemas de ONAC es ONAC conecta la calidad de Colombia con el mundo, ¿sí? Porque gracias a nosotros el empresario puede mandar a cualquier parte del mundo y su producto es aceptado. Así es, porque, no sé, hablando un poco de algunos de los productos estrella de la economía nacional, no sé, el café. Si el café no viene, digamos que no se han hecho sus ensayos de humedad en un laboratorio, de acidez, de muchas de sus propiedades en un laboratorio que se ha reconocido en los mercados de destino, pues digamos que ahí la economía del país, en una parte de la economía del país que no estaba soportada justamente en productos de la minería o extractivos, pues inmediatamente se ve afectada. Y yo creo que el café, que es un producto que hemos exportado por muchos años, pues ya tiene procesos muy estandarizados, pero hay sectores en donde tenemos que arrancar de ceros. Hasta hace muy poco logramos exportar, por ejemplo, aguacate hash o mangos, pero para lograr ese punto de exportación, esa calidad de exportación, tuvimos que trabajar 10 años, porque tuvimos que comenzar a limpiar la tierra en que se sembraba, ¿sí? Porque es que la tierra donde sembrábamos estaba llena de fertilizantes, estaba llena de contaminantes, estaba llena de productos que terminaban en la fruta y por supuesto no era aceptada en ninguna parte del mundo. Entonces usted tuvo que comenzar a limpiar ciertos terrenos, ¿sí? A que la semilla fuera semilla que pues cumpliera los estándares internacionales de calidad, a que la mata cuando fuera creciendo no tuviera más fertilizante del que realmente necesita, ni pesticidas, ni nada de eso, para que no saliera contaminada la fruta. Y al final, después de 10 años, pudimos sacar la primera producción que se vendió en Estados Unidos, ¿sí? Pero eso es un proceso largo. La calidad, sí, la calidad es costosa. Y la calidad es difícil de alcanzar y la calidad es una aspiración, pero tenemos que hacerlo. ¿Sí? No hay otra opción, no hay otra opción para ser competitivos en los mercados internacionales. Eso no se hace de un día para otro. Pero es que además la calidad es dinámica. Nadie puede decir, hice un ejercicio de calidad en los ejemplos que estás colocando y aquí acabó y terminó. Claro. Es permanente. El cacao, al cacao le encanta esa mata del cadmio. Y entonces saber hasta dónde llega el tallo, a la hojita, para que tenga las condiciones, digamos, de exportación, pues fue un trabajo también que se hizo en mucho tiempo. Pero hoy
El mercado europeo está exigiendo un cacao VIP, un cacao excelso. ¿A dónde está? Entonces, lo que tú anotabas, los ejercicios que tenemos de caracterización del suelo no tienen que ser de suelos andinos y no de suelos de otros que no tengan esas características para poder decir las condiciones de elementos químicos que tenga ese suelo y que si sirva o no sirva, o sea un suelo donde no se busca tanto la mata de cacao y se absorbe el cambio todo el tiempo. Pero a lo que tú estás anotando es que no es algo que termine. No. ¿Sí? Tiene que ser dinámico, permanente, y por eso tanto al acreditador, me atrevo a decirlo desde el acreditador, pero a la metrología, las alertas que da la industria, las alertas que dan los aparatos productivos y los mercados de destino pues son fundamentales para saber hacia dónde arrancamos y dónde, digamos, nos concentramos en los esfuerzos. Las zonas no deforestadas, para que sepamos que en esa zona no hubo una tala de árboles nativos importantes que sean capturadores de CO2 y pongan a los ganados de una buena calidad de carne para exportación, pues nos van a cerrar los mercados de destino. Claro. ¿Y son declaraciones de primera parte? Sí, pero ya el reglamento europeo está diciendo quién está certificando esa declaración de primera parte. ¿Dónde están los elementos tanto de evaluación de la conformidad acreditada como el ejercicio de laboratorios que estén trazados por patrones nacionales donde están? Es una dinámica permanente. Sí, el estándar se va moviendo, así como hace años nos aceptaban el producto con un tipo de estándar. Existe el Pacto Verde Europeo, Cada vez está es más efectivo. el Pacto Verde Europeo, mencionando el mercado europeo que usted lo mencionaba. Y es increíble cómo Colombia, siendo realmente un país que tiene toda la potencia para hacer una despensa alimenticia mundial, no exportamos nada de alimentos, nada. Uno a veces se pregunta, oiga, una fruta tan querida por nosotros como la guayaba, de la cual habla con tanto cariño Gabriel García Márquez, uno no la encuentra en ninguna parte del mundo. Porque claro, uno coge una guayaba aquí de un supermercado, la muerde y le sale un gusano. Y uno dice, carne y gratis, uno comiendo sin ningún problema. Pero el europeo, donde le llega a salir un gusano, pues claramente va a ser un producto rechazado de forma inmediata. Entonces tenemos que mejorar nuestros procesos de producción para poder de verdad ser competitivos en el mundo, y tenemos toda la potencialidad. Lo único que necesitamos es ser conscientes que la calidad hay que arrancarla desde algún momento, es un proceso de mejora continua, ¿sí? Y que para llegar al punto, para poder exportar, va a tocar hacer mucho trabajo. De hecho, la siguiente pregunta conecta un poco con esta idea. Pero antes de la siguiente pregunta quiero meter una cuña, pero una cuña que viene muy al lugar, muy relacionada con el tema que estamos hablando, y es que el próximo 11 y 12 de septiembre vamos a celebrar en la Cámara de Comercio de Bogotá de 8 a 5 de la tarde los 2 días el Foro Internacional en Calidad y Sostenibilidad para la Industria. Este es un foro que estamos liderando desde el GQSP Colombia, desde la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial SECO y sus contrapartes en el país Mincomercio y Colombia Productiva, donde vamos a hablar justamente sobre todos estos temas, sobre cómo la calidad y cómo la sostenibilidad se han venido convirtiendo en dinamizadores de la economía y esos propósitos de reindustrialización pues que el gobierno ha adoptado como banderas, y cómo, digamos, la calidad y la sostenibilidad se van a convertir no solamente en dinamizadores, sino en los que hagan posible esa reindustrialización efectiva. Porque una cosa es hablar un poco del potencial, que ya lo mencionaba Alejandro, tenemos mucha guayaba, tenemos digamos que muchos productos agrícolas que podríamos exportar, pero pasar de lo potencial a lo nominal hay un trecho gigante. Entonces invitamos a todos los que siguen el GQSP Podcast a que se inscriban en el Foro de Calidad y Sostenibilidad, que es un evento gratuito en donde, entre otras cosas, nos van a estar acompañando el Instituto Nacional de Metrología y el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Cerrando un poco el paréntesis y volviendo a conectar con las ideas que ustedes nos presentaban, quisiera preguntarle a María del Rosario qué iniciativas, ya estamos entrando un poco en esa mirada prospectiva, ¿sí? Hacia el futuro, qué es lo que necesita el país.
Entonces, ¿qué iniciativas o proyectos está llevando a cabo el Instituto Nacional de Metrología para generar esas nuevas mediciones que va a demandar el país una vez que se hagan realidad estos propósitos de la política de reindustrialización? Pues mira, Javier, realmente todo el tiempo estamos reflexionando en mejorar los servicios que tiene el Instituto Nacional de Metrología pues disponibles al público. Entonces, pues tenemos formaciones, capacitaciones que van desde conceptos de metrología básica, digamos vocabulario metrológico en temas de magnitudes asociadas a la física, a la química. Entonces, las capacitaciones, digamos que todo el tiempo estamos revisando cuál es el interés de la industria, de los laboratorios, para saber cómo pueden acercarse al conocimiento de la metrología. Que tenemos una ventaja y es que estamos sentados en los foros internacionales del Sistema Interamericano de Metrología pues para la región de América y el Caribe, pero también con las mesas de trabajo del Buró Internacional de Pesas y Medidas BIPM, y eso hace que podamos ver qué está pasando en el mundo, ¿no? En las mesas de trabajo, y así lo bajamos para que la gente se prepare y sepa a dónde tenemos que caminar. Pero también digamos que estamos reflexionando en generar hojas de ruta. Entonces, hojas de ruta para tener materiales de referencia, paréntesis, el material de referencia es como el patrón, pero en tema químico, ¿sí? ¿Cuál es la medición exacta para determinar arsénico en arroz, qué es lo tolerable, qué no? Entonces, digamos que es el tema, estas hojas de ruta de materiales de referencia, pero también mejorando las trazabilidades que deben tener el instituto para atender los laboratorios acreditados. Entonces, en las cooperaciones hemos hecho esfuerzos para decirle a los laboratorios que es importante que se acrediten, ¿sí? Y que para acreditarse deben tener conocimiento de la norma, del alcance y de las características de los métodos de medición más apropiados. Para eso está la participación en ensayos de aptitud, que es como medirse para saber cuál es el mejor punto de medición y cuál es el método adecuado, porque pues hay creaciones importantes en la industria. Pero hay otro aporte que ha sido súper interesante del instituto y que también ONUDI nos ha enseñado a hacer, es el estudio de brechas metrológicas. Entonces, básicamente es llegar a una región con una capacidad exportadora en un producto específico y puntual, y en esa cadena productiva donde hay oportunidades de medición. ¿Qué, cómo y cuándo tengo que medir? Y cuando tenemos, digamos, esa foto, revisar si hay laboratorios que tengan alcances en esos servicios. Sí. Y digamos que tener esa foto hace que se tomen decisiones para la industria. Incluso que haya laboratorios que quieran ampliar sus alcances en esa región o que tengan, digamos, capacidades directamente. Reflexiones en montar las capacidades. Y no solamente laboratorios de ensayo y calibración, sino proveedores de ensayos de aptitud, que también el ONAC ha hecho un esfuerzo interesante en tener reconocimiento internacional allí. Entonces, digamos que teniendo ese mecanismo de estudio de brechas metrológicas, podemos ayudarle al gobierno nacional en temas de reindustrialización en descentralizar temas de metrología, ¿sí? Descentralizar no es ir a ayudarle al señor pequeño de la tienda en una pyme a que aprenda a calibrar su pesa. Eso lo dejamos en la trazabilidad metrológica al mercado, pero sí ayudarle al gobierno nacional a saber en qué producto y cuál es su interés, ¿sí? Y en qué parte de la cadena productiva, y hacer un mapeo digamos, de las regiones. El otro reto importante que tiene el instituto es que como centro de investigación participa en el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que está a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, sea por fuente de regalías o no, estamos llamados a crear propuestas de investigación con la academia, la sociedad civil y la industria, donde generemos proyectos que atiendan a esas necesidades y esas iniciativas. Entonces, el instituto, por ser centro de investigación, puede articular estas necesidades y le ayuda, uno, a la inversión de regalías, que sea acertada, oportuna, y que hayan siempre reflexiones en los trabajos de investigación de doctores, postdoctores, en donde se involucre la metrología. Acabamos de participar y nos adjudicaron una convocatoria de metrología cuántica. Entonces, pensar incluso en lo que se viene en transformación digital en el futuro, ¿sí?
con componentes metrológicos, pues es una obligación, un reto que tiene el instituto. Y en la misma línea quisiera preguntarle, y esto obviamente súper interesante, no sabía que ustedes ya estaban trabajando en metrología cuántica. Esto suena bastante sofisticado, bastante espacial, pero qué bueno porque asimismo son las apuestas en las cuales está trabajando el país para la sofisticación de su oferta de valor. En la misma línea quisiera preguntarle a Alejandro, ¿cuáles son los retos de la acreditación en Colombia? Y es más, no solamente de la acreditación, sino de la evaluación, de la conformidad y el reconocimiento internacional de los evaluadores de conformidad en general, porque ustedes, entiendo, trabajan en muchos otros subesquemas, incluso son Autoridad Nacional de Monitoreo de las Buenas Prácticas de la OCDE y tienen, digamos que también funciones de reconocer otro tipo de evaluación de la conformidad. Entonces, ¿cuáles son los retos en materia de acreditación y el reconocimiento internacional de la calidad colombiana? A ver, ONAC tiene varios retos, unos propios, otros compartidos. Yo creo que los compartidos es de toda la infraestructura de la calidad y es darnos a conocer. Eso que ustedes están haciendo aquí con este podcast es fundamental porque la gente no nos conoce, ¿sí? No nos utiliza, no saben que existimos y mucha gente termina no produciendo, no exportando, no siendo competitivo por ese desconocimiento de la infraestructura. Entonces, esa es una tarea que tiene todos los miembros del SICAL, el gobierno y todo el que quiera promover la industrialización y la competitividad nacional. Y los retos más de ONAC, pues tenemos varios. El primero, pues la transformación digital, ¿sí? Hoy en día es increíble, pero cuando un empresario, un gobierno recibe un certificado de calidad en cualquier parte del mundo, no tiene cómo verificar la autenticidad de ese certificado, no puede ver la trazabilidad de ese documento, ¿no? Entonces casi que... Todo es muy manual. Absoluto, casi que la recomendación es llame al organismo que expidió ese certificado, a ver si sí lo expidió, ¿sí? Y además llame al organismo de acreditación donde se supone que está acreditado ese organismo de certificación, a ver si está acreditado. Pues es una cosa que en el mercado moderno es increíble y es inaceptable, ¿sí? Hoy que estamos tratando porque las importaciones duren un par de horas máximo, la aprobación de una importación, una verificación de un certificado de conformidad, que es fundamental para poder aceptar un producto, para poder dejar ingresar un producto, puede tomar días. Eso pues. Entonces estamos trabajando desde la Cooperación Americana de Acreditación, desde IAAC, un proyecto de transformación digital para hacer esos certificados pues de forma virtual, que sean verificables, trazables y revisables desde cualquier parte del mundo en cuestión de segundos o milésimas de segundos, como se hace hoy en la era digital. También nosotros al interior de ONAC estamos trabajando esa transformación digital en nuestros procesos, ¿sí? Pues el proceso de acreditación es un proceso pues, que toma sus etapas, tiene sus tiempos, ¿sí? Y la gente exige mayor agilidad, ¿sí? Entonces necesitamos incorporar inteligencia artificial al proceso, Internet de las cosas, learning machine, para poder reducir en el menor tiempo posible ese proceso de acreditación. Y dar más confianza, además. Y generar mucho más confianza para el mercado, para los empresarios, para los organismos evaluadores de la conformidad. Y por último, estamos creando un observatorio de calidad. Queremos indagar mucho más qué es lo que necesita el mercado, para dónde debemos apuntar. ¿Qué está pasando en calidad? Cómo utilizan los certificados de conformidad en el mercado, si les son útiles, si no les son útiles, si de verdad en los otros países los están aceptando sin ningún problema, etcétera, etcétera. Pues tenemos información vaga, pero recogida de forma dispersa, desordenada, y queremos que sea un centro de investigación que emita el índice
calidad para la competitividad una vez cada bimestre o lo que sea, y que se vuelva un referente para el empresariado colombiano y también para el gobierno, para hacer políticas públicas. Eso suena muy interesante, y es que además ustedes son muy activos en cooperación, ya lo mencionaban, y aquí creo que ya con esto vamos entrando como a la parte final de este episodio, de este podcast, porque ya mencionaban el rol que tiene el Instituto Nacional de Metrología en el marco de los comités técnicos consultivos del BIPM, o el rol que tiene también el ONAG en la cooperación con el instituto, con el Foro Internacional de Acreditación, con la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios. Menciona también ya hace un momento, de hecho, María del Rosario, yendo hacia el INM, creo que acabas de llegar incluso del Instituto Nacional de Metrología de Alemania. El GQSP Colombia es un programa de cooperación. Entonces aquí quisiera que nos contaran los dos, esta pregunta va para los dos, de qué forma ha impactado la cooperación en general y la cooperación del GQSP Colombia en sus organizaciones, y ulteriormente cómo esto ha impactado el desarrollo industrial en el país. Mira, el impacto es todo. Cuando uno está en la infraestructura de la calidad y empieza a ver las cooperaciones, la veíamos desde la UNAC y veíamos los coletazos que estaban en metrología, uno decía, es importante. Cuando yo llego a administrar el instituto, me doy cuenta que muchas de las cosas que suceden en el instituto es gracias a la cooperación, ¿sí? Porque yo tengo los desafíos propios de las entidades públicas. Entonces, cuando tú llegas y ves que las cosas se han desarrollado y han pasado, es por el apoyo de las actividades asociadas a los proyectos concretos de las cooperaciones. Puntualmente, GQSP le ha enseñado al instituto a hacer las cosas. Entonces, establecer metodologías de medición ágiles, por ejemplo, establecer una hoja de ruta seria, clara, de materiales de referencia donde optimicen los recursos y se pueda pensar en una red de materiales de referencia donde no es la autoridad haciendo cosas porque se nos ocurrió, sino la industria y el aparato productivo que necesita, y me voy donde mi país vecino a decir, ahí hay un desarrollo, venga industria, lo apoyo para que compren material de referencia allí. Eso es de manera general, Javier, lo que ha apalancado GQSP. Pero de manera general tengo que decir que es aprendizaje, apropiación del conocimiento y pensar por fuera de la caja. Uno piensa que todo el tiempo lo está haciendo bien, pero si hay otro que ha mapeado el entorno y le dice, ¿por qué no reflexionas en algo que puede ser más eficiente? Eso ha sido fundamental. Entonces, la cooperación hace que las cosas sucedan. Qué bonita reflexión, María del Rosario. Sí, yo creo que la reflexión que ha hecho María del Rosario es muy acertada, porque GQSP ha hecho algo que nosotros no hemos podido hacer, y es poder consolidar las necesidades del mercado, ¿sí? Y interactuar con nosotros y decirle, por aquí es el camino, ¿sí? Y además apoyarnos económicamente, porque hay que decirlo, nosotros hemos desarrollado nuevos servicios gracias a la cooperación de GQSP, ¿sí? Entonces, en su momento, nosotros no teníamos nada para desarrollar las buenas prácticas de laboratorio de la OCDE, y GQSP nos apoyó, nos participó, nos ayudó a contactar consultores internacionales y pudimos desarrollar ese servicio que hoy se presta para el mercado. Y asimismo con proveedores de materiales de referencia, era una necesidad que estaba allí, que GQSP pudo detectar con gran atino y decirnos, oiga, vamos a trabajar en esto conjuntamente, y hoy ya es un servicio que está en el mercado, ya tenemos... Creo que esta semana salió el primer acreditado por ustedes, ¿no? Felicitaciones. Sí, señor, muchas gracias, y a ustedes, por supuesto, porque también lograron ese reconocimiento gracias al apoyo que le dio GQSP, y viene otro en camino también. Buenísimo. Cree que pues eso nos abre un mundo, un mercado muy interesante, además para la región, porque somos solamente hay dos organismos de acreditación, tres con nosotros, que ofrecen el servicio de productores de materiales de referencia certificados. Entonces podríamos ofrecerle al mercado americano esa posibilidad.
Bueno, estamos llegando al final de nuestro episodio. A nuestros invitados, unos invitados de lujo, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Una última invitación para ustedes y para todos los que nos siguen en este GQSP Podcast es que revisen los episodios anteriores y por supuesto, en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, antes Twitter, hoy X, en YouTube, en Facebook. En YouTube están colgados todos los episodios y próximamente estarán colgados en Spotify. Y bueno, muy invitados nuevamente a seguirnos en los siguientes episodios de este GQSP Podcast, en donde hablamos de cultura de la calidad. Mi nombre es Javier Fernández, coordinador técnico nacional del GQSP Colombia, y hasta una próxima oportunidad.